Hola, estimados amigos, buenísimos días nos dé Dios, o buenísimas tardes, o buenísimas noches, depende a la hora que ustedes vayan a ver el vídeo. Pero claro, como estamos por la mañana, son las 10 de la mañana de hoy, martes 13, y además por ser martes 13 vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes dirán, anda, que el día que han elegido Clemente para hablar de este tema. Bueno, antes de nada, Clemente, buenos días. Buenos días. No lo presento porque este es el cuarto vídeo mensaje de conversación que el amigo Clemente Manuel hace con todos nosotros, entonces ya saben ustedes que es profesor, licenciado, etcétera, 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 conferenciante, escritor académico, en fin. Bueno, ¿para qué vamos a repetir otra vez si no? Nos vamos a ir a otros vídeos hablando otra vez de una cosa que ustedes saben y conocen perfectamente. La última vez que fue ahí en el casino de Artesano, que por cierto hay que ver la lección tan extraordinaria que nos diste de los casinos, ha gustado muchísimo, muchísimo, principalmente a muchos, incluso el presidente actual, a Fernando, también le ha encantado, porque claro, es que diste una cantidad de datos, una cantidad de referencias y una cantidad de situaciones que eran muy desconocidas, ¿no? Eran muy desconocidas, así que en nombre de todas las personas que por las redes sociales, incluso personalmente, te han felicitado a través de este humilde servidor, pues te lo hago constar. Muchas gracias. Ahora en este momento. Bueno, pues los saludos protocolarios que ustedes dirán, bueno, Rafael, cállate ya y da los saludos protocolarios, aunque algunos dirán, pues no lo digas. Bueno, pues como hay mayoritariamente, y estamos en una democracia, hay un 95% que quiere que lo diga y un 5% que no lo diga, pues lo voy a decir. Buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su extenso, amplio, exquisito, maravilloso y excelente reino, donde tantas almas buenas, bondadosas y generosas hay que desde ese barco privilegiado de ahí arriba nos cuidan, nos vigilan, nos protegen, nos encausan, nos encaminan y nos dan la protección de vida. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y madre y señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial, les continúe dándole mucha salud y mucha felicidad como hasta el día de hoy, tanto a todos vosotros como a vuestras respectivas familias y amistades. Y cómo no, que los copatronos San Fulgencio y Santa Florentina igualmente también les proteja. Amén. Bueno, como lo he dicho anteriormente, bueno, antes de seguir adelante, estamos en la Sociedad Tenis Club, que una vez más, gentilmente, han tenido la amabilidad y la gentileza de cedernos el espacio para poder hacer este vídeo de conversación, este vídeo mensaje con el amigo Clemente y un servidor. Así que, una vez más, reiterarme, en primer lugar, el agradecimiento al presidente y a su junta directiva y al resto de la sociedad, de los socios, pues un cordial saludo también. E igualmente también, pues, darle las gracias a José Miguel, el gerente de la sociedad, que con tanta amabilidad y tanto cariño nos atiende siempre y nos da todo el apoyo logístico que es necesario. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en noviembre, como lo he dicho antes, a martes 13 de noviembre. Y claro, y el mes de noviembre es un mes muy especial en el calendario de todos los años. ¿Por qué? Porque tenemos el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, además de otros muchos santos más. Dice que bendito mes que empieza con todos los santos y termina con San Andrés, dice un dicho antiguo. Pero bueno, en los dos primeros días del año es especial porque es un mes que se recuerda y se honra a todos nuestros seres queridos que en un momento determinado de la vida, uno hace poco, otro hace más tiempo, pues se ausentaron y se marcharon. Entonces, aunque realmente es especial porque están esas dos fechas, pero como ustedes bien saben, a los seres queridos y a los amigos también,
que han ido dejando huella en el caminar de su vida, pues se les recuerda todos los días, ¿no? Todos los días. No es necesario que venga un día determinado del año o un mes especial, pero cierto es verdad que está asignado así, estamos acostumbrados, y la verdad que el día 1 y el día 2 pues se suele visitar el cementerio para ir a depositar flores, a rezar y a estar acompañando allí a nuestros seres queridos, aunque es verdad que hay muchas personas que lo hacen diariamente o semanalmente o mensualmente. Bueno, ¿por qué estoy haciendo toda esta reflexión antes de que el amigo Clemente empiece a disertar con su magistral uso de la palabra y su pedagogía? Porque hoy vamos a hablar de cementerios, de campos santos, de enterramientos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que hablar? Porque es lo primero, cuando me lo propuso el amigo Clemente, digo, bueno, pero hablar de campos santos, de cementerios, de enterramiento, que vamos a hablar del cementerio. Y dice, no, Rafael, es que cementerio, hay un cementerio en Necia, como lo hay en todas las ciudades, que lógicamente hay un campo santo, pero hay su historia. Claro, yo sé, Clemente, antes de empezar y que tú empieces a hablar, pues claro que está el cementerio, creo que se llama Virgen del Valle, no lo sé, creo que se llama, ¿dónde está? Y yo recuerdo que hace muchos años alguien me contaba, personas mayores, que por allí por la calle Nueva, donde estaba la Doma, que por ahí había un cementerio también, que después se trasladó al actual. Y claro, haciendo todos estos vídeos de conversación y de mensaje con los guías turísticos y tal, a las iglesias y demás, y a los conventos y demás, pues me han dicho, por ejemplo, Rafael, hay una cruz aquí en Santiago, por ejemplo, que hay una cruz allí antes de entrar a Santiago. Esto era porque antes era un cementerio, ahí personas enterradas, y en los conventos y tal. Bueno, y ya el último, el que claro, eso no lo sabía nadie que estaba ahí, era de la Plaza de España. Es decir, que ahí aparecieron 4.000 personas enterradas. Bueno, pues hablen usted, amigo Clemente, de los enterramientos, de los cementerios, de los campos santos, de esta trimilenaria, histórica, maravillosa ciudad de Écija. Con los buenos días otra vez. Vale, pues buenos días. Antes de empezar a hablar del cementerio, claro, vamos a hablar sobre todo del cementerio, de los cementerios de aquí en Écija, centrándonos en Écija, pero a mí me gustaría hacer una introducción previa, como creo que hay que hacerlo prácticamente en casi todos los temas. Nosotros te escuchamos. Sí, no, y me interrumpes y me preguntas cuando... No, que después me chillan. Dice que interrumpo mucho, no tú, sino mis amigos que están ahí detrás. Pero por preguntar no es tampoco hablar mucho, es simplemente preguntar y por si hay alguna duda o algo que no queda claro. Pues con la introducción. La cuestión es lo siguiente, el tema de la muerte es un tema que provoca cierto reparo a la hora de hablar de él en todas sus facetas. Por eso yo he dicho que se han ido y se han ausentado, yo no he empleado nunca... Sí, pero hay que emplear, no hay que tener miedo, ¿no? Con el tema. Es como cuando se habla de que si la vejez, la ancianidad, el viejo, hay que hablar con los términos que son reales. Hay un punto A y un punto B, claro. Un nacimiento y una finalización. Claro, es que el tema de la muerte da, como he dicho antes, cierto reparo muchas veces hablar de él, en muchos de sus ámbitos, está claro, pero bueno, en el ámbito en el que yo voy a conversar contigo esta mañana, va más en lo que es el aspecto histórico de una de las consecuencias que tiene la muerte, que es el que a los cadáveres, a los difuntos, hay que darle sepultura. Entonces, es necesario pues entender que si algo consustancial a la vida es la muerte, algo consustancial a la muerte es darle cobijo al cuerpo del difunto, ¿no? Eso es así. Y eso ha pasado así a lo largo de la historia y desde que el ser humano es ser humano. Los enterramientos siempre se han producido desde que el ser humano es ser humano. Ya vamos a empezar. Venga. Siempre no, porque yo tengo entendido que las civilizaciones antiguas, tengo entendido, sí, que incineraban a sus muertos. Yo, por ejemplo, tengo firmado que me incineren con la funeraria. Sí, pero es que incinerar también es una forma de enterramiento. Te hago la siguiente explicación. Hay dos maneras de enterrar a un cadáver, o de darle sepultura a una persona difunta, a un muerto, en este caso. Es
a través de la inhumación o a través de la incineración. Vale. En otras culturas tienen otras modalidades mucho más chocantes para nosotros, pero con un gran sentido religioso, ¿no? En nuestra civilización y desde muy antiguo, las dos modalidades que había para enterrar a los muertos, para darle sepultura, era inhumar al cadáver, es decir, enterrarlo en una fosa o en una cavidad, preparando previamente al cuerpo, o bien la incineración, que todo el mundo sabe lo que es, pues simplemente quemar ese cadáver, guardar las cenizas y conservar las cenizas en una urna, en un recipiente, pues para también recordar al difunto. Realmente, como digo, a lo largo de toda la historia y de la prehistoria, pues esto era un hecho que se hacía de manera natural, porque es que no había otras opciones. De manera que algo que es tan natural como la vida, la muerte es también algo tan natural que no tiene por qué causar ese cierto rechazo que muchas veces pues plantea, ¿no? Quizás también desde el punto de vista pues de reparo a la hora de hablar de un tema que uno o muchas personas pues no quieren todavía ni siquiera mencionar porque pueden provocarle pues cierta inquietud, ¿no? En cuanto a su estado de ánimo. Hombre, hay personas que psicológicamente claro, les afecta mucho. Claro, yo estaba en conversaciones de amigos hablando de Rafael, por favor, no. Sí, claro. Yo ese tema a mí no me, ¿verdad? A mí me preocupaba, hablándote un poco, cuando yo era más joven. Sí. Pues claro, tenía los niños chiquititos y tal, y era un problema. Oye, mira, te vas con 30 años o te vas con 35, y quiera que no, pues hay que ver la situación que deja uno a la mujer y a los hijos y tal. Sí. Pero ya cuando unos hijos se casan, no es que mucha gente Rafael se quiere ir ya, no es que me quiera marchar, pero que ya es un tema, lo que sí me preocupa es el tránsito. Sí. El tránsito que no sea doloroso. Claro. Gracias a Dios hoy están las unidades de cuidado paliativo, Sí. Y tal. Muchos habrán quitado ya el vídeo, ¿sabes? Bueno, pero de eso no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de cómo a lo largo del tiempo se ha decidido conseguir crear un sitio, un lugar adecuado para el descanso eterno, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, como decía, el tema de los enterramientos es un tema que está consustancial a la cuestión, al proceso histórico de los diferentes periodos, y no nos olvidemos que nosotros, nuestra cultura forma parte de una cultura occidental en el que el peso de la historia y de las tradiciones pues ha sido muy importante y sigue siendo muy importante, y sobre todo en nuestro ámbito y en nuestra cultura ya más cristiana, está claro que la religión siempre ha tenido mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque el enterrar a un difunto no es solamente el darle una sepultura, sino también lo que lleva implícito es también ese sentimiento religioso, esa creencia religiosa de que de esa manera pues se hace y se le tiene el respeto al paso hacia la otra vida, que en el caso de la religión cristiana pues era el ir al cielo, y de manera que pues había que al cielo o al infierno, según el caso. Y en otras religiones también. En otras religiones también, por supuesto, sí, siempre es la relación entre lo que es la vida terrenal y la vida espiritual, ¿no? El tránsito de lo que es el alma a otra dimensión. A otra dimensión que no deja de ser lo que todo el mundo y a lo largo de la historia anhelaba, que era llegar al paraíso, ¿no? El paraíso en el Islam, sentarse al lado de Dios Padre en el cristianismo, al Valhalla en el mundo nórdico vikingo. Es decir, que esto es algo que es igual en todas las culturas, y no digamos también en Oriente o en nuestras culturas también americanas, ¿no? o preamericanas. En ese sentido, está claro que la preocupación por buscar lugares para esta
este hecho de lo que dar sepultura, pues es normal que haya provocado también, como digo, el interés y la necesidad de darle solución. Bueno, no me quiero extender en la antigüedad mucho porque, bueno, eso ya sabemos, ¿no?, que si hablamos, por ejemplo, y empezamos ya a hablar aquí de Écija, de la Écija que más se conoce por todos los estudios que se han hecho al respecto y que se siguen haciendo, afortunadamente, pues sabemos que, igual que otras ciudades en época, por ejemplo, romana, ya antes de Cristo y después de Cristo, durante el periodo republicano, el periodo imperial, los romanos tenían una gran preocupación por crear las necrópolis que diesen ese servicio a la población de las ciudades. Todo el mundo sabe que las necrópolis romanas, los cementerios romanos, se instalaban siempre fuera de la ciudad, en torno a las entradas principales de la ciudad, y por un hecho muy preciso, que era el que los romanos consideraban la zona interna de la ciudad, el interior de la ciudad, es decir, el intramuros, sí, lo consideraban lugar sagrado. Yeah. Entonces, el lugar sagrado no se podía enterrar un difunto en época romana. Entonces, siempre las necrópolis estaban fuera de la muralla. ¿Y aquí en Écija también? En Écija también, siempre fuera de la muralla. Hay estudios, entre ellos los realizados por Sergio García Dil, que dan cuenta de la ubicación de esos cementerios, normalmente siempre, como digo, en las entradas de las ciudades, cercanas a las puertas de las ciudades, para satisfacer, pues, las necesidades. O sea, que en Écija se tiene más o menos referencia. Sí, se tiene referencia, y quizás con los estudios y las excavaciones que se sigan haciendo podrán salir quizás más, ¿no? Pero eso es muy conocido y se sabe mucho en todas las ciudades romanas, porque es lo que estaba previsto hacer, y por tanto se sabe que era así. Has hecho alusión a una etapa cuando has mencionado el cementerio, esa gran necrópolis que salió con las obras del aparcamiento de la Plaza de España, del Salón. Bueno, antes de ese enterramiento, nosotros tenemos que pensar que los romanos, antes de abrazar el cristianismo como religión oficial, eran politeístas, tenían otras religiones, no era una sola religión, tenían muchas religiones. Sí, no, y además muchos dioses, pero dioses que muchas veces correspondían a otras religiones, pero que ellos lo asimilaban, cultos, por ejemplo, de origen egipcio, cultos de origen oriental. Mitra, que fue muy importante, es decir, que eran politeístas y eran muy abiertos, ¿no?, a según sus necesidades, pues coger a los dioses que más les interesaban. Con la llegada del cristianismo, cuando llega el cristianismo, los romanos siguen siendo romanos, quiero decir que no sé. Entonces, hay romanos que son cristianos y hay romanos que no son cristianos. Entonces, con los romanos cristianos se comienzan a realizar los primeros quizás enterramientos en lugar sagrado, pero para los cristianos, que no era la misma concepción en cuanto al no cristiano, ¿no? Este es un proceso que no pasa de forma rápida, sino que es un proceso evolutivo, un cambio de pensamiento y sobre todo de pensamiento y de religión, ¿no?, que tiene mucho que ver, que va transformando esa forma, ¿no?, de cómo enterrar a los difuntos. Bien sabemos, porque es muy conocido, que antes de la aparición, lo que sería el considerar al cristianismo como una religión más del imperio, que eso fue con el Edicto de Milán en el 313, antes de esa época, de esa fecha, los cristianos, y hay constancia, se enterraban en lo que conocemos como catacumbas. Las catacumbas, que eran los lugares, eran subterráneos, unas galerías enormes, con poco espacio. ¿Dónde se refugiaban ellos, no? No. Eso es cosa de las películas. Esas son cosas de las películas americanas, que nos han dado una visión un poco. Pues más de uno habrá dicho, eso bien en preguntarlo, Rafael. Sí. Las catacumbas realmente son cementerios, ¿no? Son cementerios subterráneos, que los hay no solamente en la ciudad de Roma, sino en muchas ciudades romanas, al norte de África. Hay muchas
muchas ciudades que tienen catacumbas, que servían como enterramiento y también de manera extraordinaria como lugar de culto. Se celebraban algunas misas. De hecho, hoy día se pueden visitar esas catacumbas, hay muchas catacumbas visitables, sobre todo en Roma, la de San Calixto, la de Priscila, por ejemplo, la de Domitila, son muy interesantes y se celebran misas a petición de los grupos que van para dentro de la propia catacumba. Entonces, bueno, pues es una cosa que lo comento porque sigue, ¿no?, la utilización. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Por qué estoy comentando esto? Pues porque cuando va deteriorándose el poder del Imperio Romano y va destruyéndose esa organización imperial, y es con lo que se conoce, ¿no?, la paulatina decadencia del Imperio Romano, y esa transición que se va a producir hacia otro momento histórico. Estamos hablando alrededor del siglo V, siglo VI ya de nuestra era, en el primer milenio de nuestra era, pues claro, con el cristianismo ya como protagonista, no olvidemos que también los reyes visigodos, algunos de ellos pues tomaron el cristianismo como religión oficial, se convierten al cristianismo y por tanto comienza a tenerse en cuenta que para enterrar a los muertos hay que tener un lugar sagrado. ¿Y qué lugar sagrado hay en esos momentos? Que sino las iglesias que se empiezan a construir. Las iglesias que se empiezan a construir. De ahí el tema. Entonces, claro, las iglesias que se empiezan a construir. Entonces, claro, ahí todo esto lo podemos saber, aparte de la documentación que pueda existir, pues gracias también a los trabajos arqueológicos que sacan a la luz pues este tipo de recintos, este tipo de basílicas primeras, ¿no? Ya sabemos que las primeras iglesias cristianas son tipo basilical, es decir, más o menos lo que hacen es tomar el modelo de la basílica romana, que tenía una función civil, que era la administración de justicia, administración comercial, y ellos toman lo que es ese modelo arquitectónico, ese modelo espacial, para transformarlo a lo que es el modelo de lugar de culto, de templo para celebrar los rituales. Ese es el momento en el que cambia la concepción del templo pagano, el templo romano, con el templo cristiano, la iglesia como lugar, ¿no? Por tanto, son modelos similares, pero con funciones completamente distintas. La iglesia estaba hecha para acoger a los fieles. En los templos romanos no entraban los fieles, no se realizaban los rituales dentro, sino que se realizaban fuera. Y aquí sí se celebran dentro, y bueno, eso es otro tema también muy interesante que lo podemos dejar para otro día. Pero a lo que voy con esta cuestión es que ya la iglesia, como lugar, como espacio, empieza a tomar protagonismo en cuanto a lo que es la recepción de los difuntos para su último descanso. Entonces, ahí es como... Vale. Entonces, esto lo enlazo con lo que has comentado tú antes, de esa gran necrópolis, ese gran cementerio que sale en el salón. Bueno, ese gran cementerio que sale en el salón, todos sabemos que es musulmán. Sí. Ese cementerio se crea en ese lugar a lo largo de la presencia y la estancia aquí de los musulmanes, de lo que es el Islam. Cuando se comienza lo que es el periodo de la conquista de la península ibérica en el siglo VIII, pues se va a una conquista que es muy rápida, que es bastante rápida, se van conquistando las diferentes ciudades, sobre todo ciudades importantes que había en la península, estaban bajo el control visigodo, estaban los visigodos inmersos en una guerra civil que fue lo que facilitó, entre otras cosas, esta rápida avance del mundo musulmán en la península ibérica, y bueno, pues se hacen con el territorio, como todo el mundo sabe. No vamos a contar ahora aquí toda esa historia. Pero lo que es cierto es que, claro, con esto lo que vamos a asistir es a un cambio también en cuanto a la cuestión del enterrar a los difuntos, porque está claro que las iglesias existentes con la llegada de los musulmanes pues van a desaparecer, van a dejar de tener ese crecimiento que en principio deberían haber tenido.
los musulmanes no, la llegada de los musulmanes no hace que los cristianos desaparezcan, porque los cristianos que existían aquí seguían siendo cristianos, había cierta tolerancia, estoy hablando de manera general porque no todos los periodos de esa época, o sea, de esa etapa son exactamente iguales, pero los musulmanes en sus diferentes etapas no fueron excesivamente, o sea, permitieron la presencia de los cristianos, entre otras cosas porque los hacían pagar impuestos y por tanto esos cristianos tenían que enterrarse en algunos lugares. ¿Dónde? Pues en las iglesias cristianas, que también me imagino y se sabe que convivían con las mezquitas que ellos tuvieron que construir, pues para satisfacer el culto propio. Entonces, bueno, en un momento determinado conviven las dos culturas. ¿Eso cuántos siglos dura aquí en Écija? Aquí en Écija y en toda la península, o aquí sobre todo, bueno, toda la península no, pero aquí en Andalucía y todavía en territorio más al norte, dura muchísimo, hasta que los musulmanes en sus diferentes reinos y dinastías pues son definitivamente expulsados. Estamos hablando del siglo XV. Del siglo XV. 4 o 5 aquí en Écija menos, ¿no? Porque aquí la reconquista fue antes, aquí esto se reconquistó en 1240, y claro, cuando se conquista en 1240 este territorio, la conquista del territorio que había sido musulmán va siendo paulatina, del norte a sur, como todos sabemos, se van conquistando las principales plazas, las principales ciudades más importantes, Jaén, Córdoba, y ya se viene hacia el sur, se llega hacia el sur y nos toca a nosotros, ¿no? Por ejemplo, Sevilla un poquito más tarde, Sevilla se conquista en 1248, que de hecho el día de la conquista y la toma de Sevilla es también este mes, el 23 de noviembre de 1248. Y también viene al pelo, aparte es el día de San Clemente, por eso también lo sé también. Es un día que se celebra mucho en Sevilla, es el día que un día importante para Sevilla. Bueno, pues a lo que voy, se establece ahí una frontera, de ahí que existan Morón de la Frontera, todos estos pueblos de la frontera, Arcos de la Frontera. Interesante. Claro, porque todos esos pueblos que tienen como segundo nombre de la frontera hacen alusión a ese límite que se establece desde esa primera conquista del siglo XIII con lo que va a ser el reino nazrí, el reino nazarita de Granada. Entonces, toda la zona oriental de Andalucía, parte de Málaga, un poquito de Jaén, Granada, Almería y un poquito más también, algún territorio más actual, pues va a formar parte de lo que es el reino nazarita de Granada, que se va a mantener pues hasta la toma de Granada en 1492, que coincide con el descubrimiento de América. Entonces, bueno, por eso ahí se mantiene mucho más la presencia musulmana, pero presencia musulmana como poder. La presencia musulmana en Andalucía sigue con la presencia de los moriscos hasta que son definitivamente expulsados, ¿no? Con Felipe II. Bueno, pues el enterramiento del Salón, bueno, pues el lugar que eligen los musulmanes para enterrar a sus difuntos. Los enterramientos de los musulmanes por inhumación. Y estaban todos de la misma forma y mirando para la Meca. Claro, todos. Por inhumación, bueno, y ya hemos visto que la prolongada presencia musulmana en esta ciudad, en Écija, pues es lo que hizo que hubiese tantos difuntos y se sacasen tantos también, tantos restos ahí, ¿no? ¿Y por qué dicen que es de los más grandes de Europa? Bueno, de los más grandes de Europa que se hayan... Es de los más grandes de Europa que se hayan descubierto, quiero decir, ¿no? Claro, no todas las ciudades tienen, entre comillas, la suerte de encontrar, digo entre comillas la suerte porque para otros casos no es tanta suerte. El que se haga una obra que implique una excavación y que esa excavación dé lugar a que salga una parte tan importante de la historia como es el caso que ocurrió con la obra del aparcamiento de la Plaza de España, ¿no? Del Salón. Entonces, claro, por eso se dice, ¿no? Pero en Murcia, por ejemplo, también es muy grande. Es verdad que aquí se han encontrado muchísimo. 4.000. Claro, y sobre todo por una razón, porque es que como ese lugar, después de la conquista, quedó sin uso, quiero decir que no se construye encima, es el origen
ese cementerio realmente, el que estuviese ahí ese cementerio, en parte es la razón, una de las razones por la que se origina después la Plaza de España, porque se respeta en parte, se respeta, se cubre en parte, se deja ese espacio abierto, porque esto también es algo que es interesante, y eso sí que es excepcional también, que un cementerio de esas características estuviese en un lugar tan céntrico del recinto Pero, de la ciudad. no se sabía hasta que se ha escarbado, ¿no? Hombre, no se sabía exactamente, no se No sabía. se sabía. Ellos sí lo habrán hecho los antecesores hace unos pocos de siglos, lo han ido dejando, pero realmente ese espacio se ha respetado porque tradicionalmente, pero no porque se supiera que ahí hubiera... Hombre, en origen sí, es lo que tú has dicho, Claro. pero ya con el paso de los siglos se olvidó. Claro, se olvidó, y además porque como ya no la presencia musulmana deja de tener razón, vamos, que no existe, seguirían habiendo, como pasó anteriormente seguiría habiendo musulmanes. Claro. Muchos de ellos, algunos intentaron conservar la religión, algunos de ellos pero llegó un momento en que no pudieron conservarla, tenían que convertirse, ¿no?, al cristianismo. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que ese espacio queda ahí y ya como libre, y como digo, bueno, pues forma parte de lo que sería ese origen de lo que hoy día es la plaza, gran la plaza de España. que tenemos. ¿Qué pasa cuando se ocurre la conquista en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII? Bueno, pues que aquí no es que esto es importante que esto lo tengamos en cuenta. No viene de momento una enorme población cristiana a vivir a Écija para sustituir a la musulmana. Es decir, tendría que haber años, décadas, en las que hubiese una convivencia, y es más, el número de musulmanes fuese incluso mayor, superior, que el de cristianos. El hecho es que, bueno, pues van llegando pobladores de otros lugares, de la parte ya conquistada de lo que era Andalucía, la provincia de Sevilla, de Córdoba, de lo que hoy día es Andalucía y otras regiones del norte de España, y bueno, pues va originándose lo que es una nueva necesidad, que es crear edificios para el culto cristiano, es decir, hacer iglesias, ¿no? Entonces, porque no había. Porque no había. Es cuando en un principio se realiza lo que se denomina, que esto no es único de Écija, sino que se realiza y se da lugar esto en todas las poblaciones reconquistadas, conquistadas nuevamente por los reyes cristianos, que es repartir el territorio de la ciudad, el territorio urbano de la ciudad. Yeah. Entonces Écija se reparte en 4 grandes colaciones, haciendo una cruz, que 2 líneas, norte, sur, este, oeste, que se interseccionan y forman 4 grandes zonas, 4 grandes colaciones, empieza a denominarse así, y en cada una de esas colaciones pues se va a establecer y se va a crear pues una parroquia, una iglesia. Claro. Aquí vamos a recordar a las 4. Santa Cruz, Santa María, en este caso es... Santa Bárbara, no, Santa Bárbara es María, después. Santa Cruz, San Juan tampoco. San Juan y Santiago, en este caso. Entonces, aunque tenemos ahí a San Gil también, que San Gil es una de las... quizás, yo no lo recuerdo ahora mismo, tendría que mirar los datos, no sé si es anterior o posterior a San Juan, creo que es anterior a San Juan. ¿Y Santa Cruz era mezquita? Santa Cruz sí que... Porque hay allí una Santa Cruz no es que fuese mezquita, Santa Cruz, el solar, parte del solar que ocupó la iglesia de Santa Cruz era la mezquita mayor, la mezquita Aljama. Aquí no debió haber una sola mezquita, debió haber más mezquitas. Pero no se saben, no se tiene idea de dónde estaban. No, ahora mismo que tú recuerdes. No, las otras mezquitas sí, no, yo no lo sé, no sé si habrá algún estudio al respecto, la verdad que no lo recuerdo ahora mismo, pero sí que... Había una principal, tenía que haber... Sí que alguna otra mezquita debía haber, ¿no? Y más en una población como Écija que era importante. Entonces tuvo que haber alguna más, seguramente. La principal era esa. Bueno, con esto que quiero decir que a partir de esos momentos los enterramientos empiezan a realizarse por los cristianos en lugar sagrado. Para los cristianos el lugar sagrado, ¿cuál es? La iglesia. La iglesia. Bueno, pues entonces se comienzan a enterrar los difuntos en las iglesias. ¿Dentro?
dentro de los que tenían poder económico suficiente como para pagar el enterrarse o hacer una capilla propia o para ocupar un lugar privilegiado. Sí, La inmensa... Porque habéislo, porque yo Sí, recuerdo sí, cuando lo era hay. chiquitillo, Santiago la levantaron todas, mire, y allí debajo de, hombre, donde está la nave principal de Santiago y todo aquello, la zona, allí había... Sí, no, en Santiago, en Santa Cruz, Hombre, ya. en Santa María también hay Yo te cripta. hablo lo que yo En recuerdo Santa de esa iglesia María, cuando era claro, chiquitillo. también hay cripta, es decir, era normal que existiesen estos enterramientos. Pero es que además tenían algunas de estas iglesias, entre ellas Santa Cruz, Santiago, también, exterior. tenían también un espacio, una zona exterior para enterrar para enterrar a para los no lo que se para llamaban los- en fosas, ¿no? Claro. En las fosas para enterrar a los difuntos. De hecho, bueno, pues esos enterramientos en las iglesias se estuvieron realizando pues prácticamente entrado el siglo XIX. Entrado el siglo Entrado XIX. el El siglo siglo XIX. ¿Sí? Sí. Ya, ahora vamos a empezar con el tema ya después de esta larga introducción. No, pero es muy interesante, ¿eh? Vamos, yo creo que todos los que nos están viendo estarán disfrutando más que yo, porque vamos, lo estás explicando. Mira que mira que eres un máquina, ¿eh? Que no, hombre, Como no, dice eso la siempre juventud, me ¿eh? dice esa cosa. Hay que ver, que es lo que yo le dije el otro día, que este no lo soltamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿A que no lo soltamos? Este lo vamos a tener toda la temporada. Sí, no, me voy a poner muy visto ya aquí. No te preocupes, Eh, te hacemos un listing. La cuestión es que se comienzan eso y a enterrar también dentro y fuera. De hecho, como digo, pues el osario, por ejemplo, y la zona de enterramiento de Santa Cruz estaba justo enfrente, en lo que hoy es la zona de la plaza de Santa Cruz, es la plaza. Hay una cruz también. Hay una cruz, parte de esa plaza, pero después quedó reducido porque esa plaza queda abierta, queda ya formando parte de lo que es la trama urbana, y el espacio que queda como osario de la iglesia de Santa Cruz es donde es la casa que hay justo frente a la iglesia de Santa Cruz que se construyó encima. Hoy día lo que hay es no sé si hay allí un taller de reparaciones o hay un bar. Ah, sí, con la calle Zaya. Con la calle Zaya. Con la calle Esa Zaya, esquina, sí. esa casa que es una casa que se construyó Que está el ladrillo visto. como almacén. Esa casa se construye en 1918 aproximadamente y bueno, esa superficie, ahí es donde estaba el osario de la iglesia de Santa Cruz. Es decir, aquí lo que tenemos que pensar nosotros que Écija a lo largo del siglo XVII y en el XVIII crece bastante, ya lo comentamos en una ocasión, y que si hay mucha población y si nace mucha población, también muere mucha población. El régimen demográfico en esa época se denomina régimen demográfico antiguo, que significa que la tasa de natalidad es muy alta y la tasa de mortalidad también es muy alta. Por tanto, ahí lo que ocurre es que el crecimiento natural es muy bajo, porque como nace mucho, lento, pero mueren mucho, es muy lento, ¿no? Claro. Entonces, esto significa que cada vez había más difuntos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que eso genera problemas, sobre todo de dónde, en qué lugar La iglesia enterramos. ya no puede ser. ¿No? Lo que ocurría en estos casos es que los difuntos pues eran removidos de su lugar muy rápido para poner otros en el sitio y llevar los restos a los osarios, que claro, en un osario queda reducido los restos humanos y por tanto caben más personas, caben allí más restos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la cuestión importante es lo siguiente que voy a comentar ahora, y hay que tenerlo en cuenta para entender cómo se originan los cementerios aquí en Écija, sobre todo los cementerios de nuestra etapa contemporánea, actual. Hay una real orden, una real cédula que es del 3 de abril de 1787, en época del reinado de Carlos III. Tenemos que tener en cuenta que esto surge en una etapa que se denomina es la Ilustración, cuando ya están cambiando los conceptos, el tipo de pensamiento, la razón antes que la pasión o que el sentimiento religioso. Se ven todos los aspectos de una forma más racional. Hay que solventar cuestiones básicas para la vida en sociedad, y esa real orden
esa Real Cédula de 3 de abril de 1787 es muy importante porque ahí se dicta, esto se ha recogido en la novísima recopilación, que era como el libro de leyes existente en la España de ese momento, se dicta que los cementerios en las poblaciones tienen que estar fuera de las poblaciones, tienen que estar fuera del lugar sagrado, tienen que estar fuera, no del lugar sagrado, fuera de las iglesias, sobre todo por una razón primordial, que es la cuestión higiénica sanitaria. Es decir, desde esa fecha ya se tiene conciencia que el enterrar a los difuntos en el interior de las iglesias, en cementerios y osarios que estaban rodeados de casas, pues generaba problemas y podría generar problemas de higiene y de salubridad. Bueno, esto, que es un gran acierto, genera muchos problemas. Genera muchos problemas porque hay que buscar solución. Hay que buscar solución. Y las soluciones pasan por buscar lugares y por invertir dinero para poder hacer esos cementerios. Bueno, aquí no se hizo el cementerio, no se llevaron fuera tan pronto. Aquí siguieron haciéndose los enterramientos en los recintos religiosos. Es que quedó muy cristiano. Bueno, pero no solamente aquí, sino en muchos lugares de España. Por introducir. En muchos lugares de España. Lo que pasa es que aquí, fíjate, somos muy católicos, pero también, en cierta forma, respecto a otras muchas ciudades españolas, que hoy día son capitales de provincia, muchas de ellas, este dato ya lo he dado en otras ocasiones, sí, pero no olvidemos que Écija en estos momentos estaba entre las 13 ciudades más importantes de España por población, por riqueza, por términos, etcétera. O sea que están ustedes enterando, ¿no? Lo que es Écija y lo que ha sido Écija. Que es importante tener estos datos. El hecho es que aquí hay un hecho muy concreto que se suscita por la siguiente cuestión. La vecina que colindaba su casa con el osario de Santa Cruz se quejó al ayuntamiento de que aquello le estaba produciendo perjuicio, que aquello estaba ya en unas condiciones que tenía, aparte quería ampliar su... Bueno, el hecho es que queda constancia por escrito de el problema que ya se estaba generando en 1798, todavía no habíamos entrado en el siglo XIX, de esa situación, de la situación ya de superpoblación en las ciudades de los muertos, en este sentido, ¿no? Entonces, claro, ahí se comienza pues a pensar que esto hay que solucionarlo. Solución que se da, que yo siempre pienso que fue una solución muy inteligente y mixta para no herir sentimientos ni de ninguna manera. Bueno, que dice la Real Cédula de 1787 que hay que sacar los cementerios de la zona habitada y de la población. Bueno, pues muy bien, vamos a llevárnoslos, como aquí lo decidieron, a las ermitas que hay en la zona periurbana de la ciudad. Seguimos enterrando a los difuntos en recintos religiosos sagrados, pero fuera de lo que sería el casco urbano. Entonces se decide... Se echa la cabeza, claro, entonces... No, y además que no costaba dinero. Que eso también desde estas épocas es un problema y un dolor de cabeza para las autoridades municipales. Se decide en este caso que 4 ermitas que estaban situadas más o menos equidistantes y en zonas bien distribuidas de la población, pues se convirtiesen en los nuevos camposantos. Hablamos de la ermita, pues la bien menciono, la ermita del Humilladero, al norte de la ciudad, pues estaba el monasterio de los Jerónimos, de la Virgen del Valle, allí. Teníamos la ermita de la Virgen del Camino al sur, que esa ermita estaba más o menos por la zona de la salida al camino de Herrera, Osuna, por esa zona de aquí. Después tenemos al este la ermita de las Peñuelas, en el camino de Santa Ella, ese era el camino de las Peñuelas, el paseo de las Peñuelas, que es una zona de Écija muy usada durante la historia y que hoy día pues no ha dejado de tener vigencia ese uso. Y como digo, la ermita de las Peñuelas, en el camino este de Santa Ella, y después la otra era
A ver si ahora no se me ha ido. Norte, sudeste, oeste. En el oeste que era, bueno, no recuerdo ahora mismo. Sevilla, ¿no? ¿Cuál era la ermita esta? Sevilla, la Virgen del Camino, he dicho, la ermita del Humilladero, la ermita de las Peñuelas, y bueno, la otra situada en el oeste, que ahora me vendrá el nombre. Bien, solucionar el problema. Solucionar el problema transitoriamente. Quedaba la organización de esta función en manos de la Iglesia todavía. Seguía estando en manos de la Iglesia, porque claro, una cosa es enterrarse en sagrado, pero quien organiza, quien controla este funcionamiento seguía siendo la Iglesia. Claro, por eso los que investigáis tenéis que irse a los nacimientos y a los fallecimientos antes a la Iglesia. Bueno, claro. No los registros civiles no existen. Claro, no, porque tanto lo que son los libros de bautismo como los libros de defunción están en las parroquias, están en las iglesias, evidentemente. Pero ahí. Hoy también está en los registros, ¿no? Porque hoy cuando se fallece Ignacio va al juzgado también, ¿no? No, claro, hoy está en los registros civiles, claro que sí, claro, eso es diferente, es que en esta época... Ya, estoy diciendo de esa época. Claro, por eso están ahí esa documentación. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, porque se soluciona el problema. Se soluciona el problema en un principio y durante unos años todo averiguado. Pero, claro, el proceso histórico y los hechos históricos siguen adelante. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que aquí llegan los franceses, entramos en guerra, nos invaden los franceses engañando al rey y empieza lo que es el intento de conquistar el territorio español por parte de Napoleón, de las tropas francesas. Bueno, pues lo consiguen, conquistan el territorio y está claro que a partir de 1808, 1809, 1810, las autoridades municipales van a ser autoridades municipales, pero controladas y nombradas por los franceses. La administración pública se va a asimilar a la francesa, ya no hay provincias, se hablan de prefecturas, se hablan de subprefecturas, por ejemplo, Écija era una subprefectura que dependía de la prefectura de Córdoba. En esta época Écija era de Córdoba, correspondía al territorio de la prefectura de Córdoba, y una de las cuestiones, de los aspectos importantes y positivos que los franceses introducen en las administraciones públicas, en lo que es la organización social, es también la creación de cementerios, la necesidad de crear cementerios. ¿Ustedes se han dado cuenta, Clemente, a todo le saca punta positivo? Las torres, porque el terremoto no sé qué, pero al terremoto vinieron las torres. Ahora los franceses nos invaden, crean aquí la que querían, pero tiene su parte positiva la de los cementerios. Siempre este hombre, vamos, no, hombre, porque tu mujer tiene que estar contigo, vamos, tu familia tiene que estar contigo. No, lo que ocurre es que... Le busca la punta positiva a todo. Es que los que nos dedicamos a estos aspectos del patrimonio, de la historia del arte, de la historia, siempre tenemos que analizarlo todo y todo tiene su parte negativa, pero también su parte positiva. Claro. Muchas veces lo positivo supera lo negativo, pero es evidente que no todo fue aquí negativo. Bueno, lo negativo de los franceses fue que eliminan la soberanía en este caso de la monarquía española y la sustituyen y invaden, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de los cementerios. Y la parte positiva es que los franceses están muy preocupados por que en las ciudades que ellos conquistan exista un cementerio que no estuviese dentro de las iglesias. Entonces hay una fecha concreta que es 1810, cuando aquí el prefecto de Córdoba le manda razón insistentemente, casi semanalmente, al subprefecto de aquí de Écija, diciéndole que te preocupes del tema de la creación del cementerio, que hay que crear un cementerio, que los cementerios tienen que salir de la ciudad, que no se puede mantener los cementerios en manos de la iglesia y, por tanto, con los problemas de higiene y de salubridad que eso tiene. Hay documentación, está todas las cartas, los escritos, bueno.
El tema es que en 1811 se dice, vamos a ya a hacer esto. Y es cuando se decide, después de pensar las autoridades municipales de entonces, dónde establecer ese primer cementerio en Écija. Ese primer cementerio se va a elegir y se va a decidir que esté en parte del terreno que en un principio estaba reservado para la creación de un hospicio municipal. Eso es lo que se conoce como la Casa de la Misericordia. Aquí en Écija, bueno, eso está muy estudiado también, la Casa de la Misericordia, ese hospicio que se quería crear aquí en Écija años antes, estamos hablando de décadas antes, ya todavía en el siglo XVIII, bueno, pues ese era la superficie, el terreno justo que está frente a el Hospital de San Sebastián, de lo que era el Hospital de San Sebastián, en esa esquina que hacía la calle Nueva con la calle Mayor. O sea, lo que yo te referencié lo que hoy día, que yo lo había escuchado, lo que hoy día es el cuartel de la parte, remonta. ¿no? En parte, ¿no? Porque no iba, porque el cuartel es grandísimo. Eso después se amplió mucho, pero el edificio de la Casa de la Misericordia, creo que en la documentación aparecen como 1.200 varas, que eso vienen a ser unos 1.000 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados. Entonces, ahí es donde se va a ubicar ese primer cementerio, con fachada, toda la fachada a lo que hoy día, bueno, lo que era la calle Nueva, que esa zona en esos momentos era una zona prácticamente sin urbanismo, no tenía urbanización ninguna, no había una distribución de calles claras, sí estaba esa incipiente calle Nueva, que a la que daba la calle Caus, y era una zona esa todavía de huerta, era una zona donde había edificaciones diseminadas, pero eso todavía quedan muchas décadas para que aquello se urbanizara. Perdona, calle Nueva, no calle Miguel de Cervantes. No, la calle... Es como tenemos tú sabes. La calle Nueva, que nosotros hablamos normalmente, es Nueva con minúsculas, porque hace alusión a la calle Nueva Miguel de Cervantes. Exactamente. La calle Nueva a la que nos estamos refiriendo es con mayúscula, calle Nueva con mayúscula. Se llama calle Nueva, aquella calle, la calle Nueva actual, se llama calle Nueva porque fue una nueva calle que se crea en el siglo XIX. Sigamos con el cementerio. El cementerio se crea y empiezan los conflictos. Parece que estaba la cosa solucionada y empiezan los conflictos. Vaya. Y el conflicto empieza por una razón. El ubicar ahí el cementerio no fue solamente una decisión municipal. El origen está ahí, en esa decisión, pero hubo una comisión que se formó con 2 regidores, el vicario de la ciudad, el párroco de Santa Cruz y el médico de la ciudad, el médico municipal. Se crea esa comisión y esa comisión es la que, de donde parte la idea de ese lugar destinarlo a cementerio. Bueno, el primer cementerio, pequeñito, pero bueno, servía ya para solucionar el problema. Pero se origina un problema que era el de la... ¿Costear eso? Bueno, costearlo, primeramente, el terreno, al ser un terreno que el Estado tenía cedido al ayuntamiento para la creación de la Casa de la Misericordia, lo que se pide es permiso para ocupar parte de ese terreno en el cementerio. Entonces ahí no hubo problema, porque no hubo que pagar nada. El problema vino en cuanto a cómo administrar el cementerio, porque claro, ahí la Iglesia decía, este tema es un tema nuestro, nosotros somos los que nos encargamos de acoger a los difuntos, darles cristiana sepultura, y por tanto, claro, la Iglesia lo que no estaba viendo, que no quería perder los ingresos, que, claro, sí que eso todo, la Iglesia lo que no quería perder eran los ingresos que suponía. Es que hay que eso. Claro, hombre, estas cosas siempre son así. La realidad de la vida. Sí. Entonces, entran en conflicto con la autoridad municipal. Vamos a ver cómo, bueno, ahí es cuando ya hay sus más y sus menos, pero se llega al acuerdo que sea la Iglesia la que siga administrando y manteniendo, pero ya con la presencia de la administración que comenzaba a controlar todo lo que era
la petición de sepulturas y todas estas cosas. Eso comienza ahí. sea, No es una cosa que pase de un día para otro. La Iglesia cobraba, pero controlaba los... Efectivamente. Hay constancia, por ejemplo, de la petición de que el cementerio se va a hacer financiado por el propio ayuntamiento. Ya. Algo que es muy importante que se sepa, que es uno de los primeros ayuntamientos en España que de su dinero propio, de su bolsillo, paga el cementerio. Que fuimos pioneros. Fuimos uno de los primeros porque la ley que se dicta para que fuesen los ayuntamientos que financiasen los cementerios no se dicta hasta 1833. Años después. Y casi 2 décadas después. Claro. Entonces aquí nos adelantamos a la obligación de... Así sería el problema también, ¿no? Para solucionarlo. Bueno, el tema es que eso se mantiene ahí. Uno de los primeros, por ejemplo, que solicita la creación de un panteón en ese primer cementerio fueron los hermanos de Paiva y Sarabia, que por cierto uno de ellos era el médico que había estado en esa comisión, que era Juan Bautista de Paiva, que son los apellidos son los mismos, un apellido que no es común, y bueno, es la primera constancia que hay de los primeros que solicitan al ayuntamiento. Y esto es un hecho importante, porque ese hecho de solicitar al ayuntamiento la construcción de un panteón hace que la Iglesia ya no tenga ese protagonismo que tenía anteriormente. Ahí es donde empieza a diferenciarse esa cuestión. La separación. La separación de poderes, como se puede decir, ¿no? en este caso. Bueno, pues se crea ese cementerio y va ocupándose, pero es evidente que muy pronto ya va a necesitar su ampliación, porque la mortalidad en esos momentos, según las estadísticas, aproximadamente estaba en torno a unos 800 difuntos al año. Era bastante alta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se necesitaba muchísimo más terreno. Hay una ampliación del cementerio, que de los 1000 metros primero va a pasar a unos 3000 aproximadamente. Estoy hablando ya de un proceso que nos estamos acercando ya a mitad de siglo, 1840, por ahí aproximadamente, y necesita, como digo, su ampliación. Entonces, bueno, ese más o menos, el cementerio este primero que tuvimos aquí en Écija era como 3 partes, 3 zonas, una zona de entrada porticada, un patio interior porticado, y 2 espacios laterales. En ese patio porticado, dentro de los pórticos, es donde se colocaban los nichos, con sus correspondientes categorías. Los cementerios, a partir de estos momentos ya del siglo XIX, van a ser el reflejo de la ciudad de los vivos. Es decir, si la ciudad de los vivos va a ser una ciudad que va a empezar a distinguirse por sus edificaciones en cuanto a las clases sociales, también en la ciudad de los muertos existen las clases sociales, y por tanto, tanto lo que es la ubicación de los nichos como la construcción de los lugares para la muerte, en este caso de panteones o enterramientos en fosas en suelo, pues también va a ser cuestión de lo que puedan pagar las personas, las familias de los difuntos, ¿no? Se establecen los nichos, se habla de los nichos en alto, los nichos bajos, es decir, dependiendo del lugar así se tenía que pagar. Entonces se amplía ese terreno. La cuestión es que, y voy a explicar un poco así, que aunque se amplía, Écija va a ir creciendo mucho, y también el problema que va a tener el cementerio, este primer cementerio, es que se va a ocupar muy rápidamente. Perdona, Clemente. Las últimas casas edificables que tú tengas constancia en esa fecha, el cementerio quedaba lejos, ¿no? Sí, sí. ¿Las últimas casas que estaban en Puerta Palma o...? No. Las casas estaban más cerca. Pero no lindando, no. Colindando no. A la altura de más mitad o menos, de la calle de la Torre de la Gemela. No, mucho más allá. La calle Mayor llegaba hasta el Hospital de San Pablo. Entonces, lo que ocurre, prácticamente lo hicieron en la ciudad, ¿no? Pero prácticamente. Lo que pasa es que toda esa zona en esta fecha pues era muy diferente, porque eran casas desperdigadas, ¿no? Excepto lo que es la calle Mayor, que también la calle Mayor
como digo, más o menos llegaba hasta su intersección con la calle Nueva, Sí. con la calle Nueva, entonces y eran después, pero huertos. después hacia el oeste, es decir, Sí. hacia lo que es la calle Nueva, Sí. toda la zona esa de calle Sí. Cao y eso no estaba prácticamente habitado. Ahí había pocas casas. Huertos y demás. La mayoría eran huertos. Sí, claro. Después todos los demás, aquello era una zona también de huertas. Sí, o sea que pero no la distancia que hay hoy con el actual. no, Con el no, actual no, sí, no, una no, distancia no, no, no. importante. Aquí había una distancia Sí, sí. más grande, o sea, Más pequeña, prudencial, más corta, más sí. corta, pero prudencial respecto Vale, a vale. lo Perdona, que es el cementerio. sigue. No, pero está bien que hayas comentado eso. sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahí hay un hecho importante para ver y empezar a pensar que ese cementerio, el sitio hay que cambiarlo. Ya. Los dos hechos son los siguientes. Primeramente, la saturación de enterramiento. Llega un momento en que los cuerpos de los difuntos son removidos escasamente a los 2 años de ser enterrados. 2 años. 2 años nada más, es una barbaridad, porque mínimamente 5 o 6 años, que era lo que se había... entonces, claro, ¿qué ocurría? Que el remover esos restos, llevarlos a los osarios, eso generaba pues ya muchos problemas para la población, ¿no? para las casas. Después también el segundo problema que había es que esos terrenos de la Casa de la Misericordia fueron adquiridos por 2 particulares a través de las desamortizaciones, ¿no? La última de las desamortizaciones del 1855, pues eso lo que hizo fue que esos terrenos se pusieron en venta y los compraron unos particulares. Y entonces, claro, esos particulares los compraron esos terrenos con la condición de servidumbre del cementerio, es decir, que el cementerio seguía existiendo, pero era de unos particulares. Y eso se llama con el derecho de servidumbre, ¿no? Como cuando hoy comprar un terreno con un cementerio. Pues yo compro una finca y están allí las personas porque viven allí. Pero hombre, comprar un terreno. Ahí hay, bueno, pero ahí hay Eso normal no es, pero ahí no también es. hay unos Bueno, intereses que son matices, sí. yo todavía no lo he podido demostrar, Ya. lo puedo intuir y intuyo las razones por las que eso se hizo, Ya. porque qué casualidad que cuando esto ocurre, el médico del pueblo, el médico municipal en este caso, que Que el que de hizo el trabajaba, panteón allí, ¿no? que se trabajaba, no, eso es mucho antes, eso es mucho antes, eso estamos hablando de la década de los 10-20, estamos hablando ya de la década de los 40. Ya. Ante el problema de la saturación, se comienza por parte del ayuntamiento a pensar que hay que buscar otro terreno. Y cuando se comienza a pensar en esos terrenos, claro, se crea otra comisión, entre ellos uno de los integrantes era el médico de la ciudad. Y se hace un estudio bastante detallado, desde el punto de vista ya más bien higienista, urbano también, y se estima que el lugar apropiado para trasladar el cementerio y que sea también mucho más grande, pues es los antiguos terrenos del monasterio de San Agustín. Entonces se piensa que en esos terrenos, que también estaban en la zona periférica de la ciudad, pues eran los adecuados para el enterramiento. Fíjate y fíjense que todos los terrenos que se van a pensar en ser cementerio están siempre en la zona norte de la ciudad, que siempre se ha visto como la zona más adecuada de la ciudad a la hora de... Es curioso. Es curioso ¿Eso porque tiene sí tiene su sentido por el tema también de la ubicación, del aire, de los vientos, Claro. que el viento normalmente va hacia el norte, no viene hacia el sur, entonces los vientos, el aire saturado que se podría crear, esto está es muy Va curioso. del oeste al este. Del oeste al este y también, pues claro, del oeste al este hacia el noreste hacia y el por noreste. tanto no iban hacia- esos olores que se podrían producir hacia hacia la ciudad, sino que ya. iban hacia el noreste, noreste. ¿no? Explicado queda porque digo, bueno, ¿qué sentido tiene? Claro, y aparte, ese es el principal. Que yo estas preguntas que te hago es las que se hace todo el mundo en sus casas, ¿eh? Sí, no, y muy viendo, bien. O sea, que yo no te soy, que yo es que me transmiten y te la hago. Muy vale, bien. sigue. Entonces se piensa en esos terrenos. Eso estamos hablando de los años 40 y finales de la década de los 40, ¿no? 49, 47, por ahí aproximadamente. Aquí ya en esta fecha, cuando se está pensando en trasladar, en buscarle una alternativa, un terreno alternativo al cementerio de la Calle Nueva, hay otro hecho importante también que es significativo en esto que estamos contando, que es que
los conflictos con la Iglesia siguen presentes, en cuanto a que la Iglesia pensaba que ya se estaba metiendo demasiado el Ayuntamiento en este tema, el Ayuntamiento diciendo que la Iglesia no tenía por qué administrar tanto la cuestión de los panteones, había personas que se dirigían a la Iglesia, otras que se dirigían al Ayuntamiento, es decir, había una falta de coordinación y de entendimiento y una como de una disputa de atribuciones que se zanjó de una manera muy inteligente por parte del Ayuntamiento, que fue la redacción, el proyecto de reglamento del cementerio. Entonces, en el año 1849 se redacta un proyecto de reglamento del cementerio, el primero que se hace aquí en Écija. Y en ese proyecto de reglamento, pues claro, se estipula todo lo concerniente a lo que es el uso, la organización, la administración del cementerio. Esta es una época de reglamento, es también cuando se origina, por ejemplo, y se crea el reglamento de la Plaza de Abastos, por ejemplo, que se crea nueva también en esta fecha. Es una época en la que se comienza a clarificar todas estas cosas. En el caso del cementerio se crea. Y ahí es cuando ya se deja claramente escrito que todo lo relativo a la administración, concesión de lugares de enterramiento, todo lo cuestión administrativa y burocrática tenía que estar en manos municipales. Y la Iglesia solamente para los aspectos de apoyo religioso, apoyo espiritual y bueno, pues lo que sigue siendo. Y lo que es, y lo que debe. Y lo que sigue siendo, ¿no? Y claro, ya queda ahí. Hubo sus más y sus menos porque también aquí un poco, y vamos a decirlo así un poco coloquialmente, el Ayuntamiento quiso pasarse de listo con la Iglesia y le quería implicarla en que la Iglesia, como institución, también contribuyese al mantenimiento material del cementerio. Claro. Pero la Iglesia... La Iglesia también tiene sus mentes privilegiadas, claro, y dijeron, nosotros solamente nos dedicamos a lo espiritual, a lo material no. ¿No nos habéis dicho que nos quedemos con lo espiritual? Pues en todo. Entonces la Iglesia, muy sabia decisión para ello, pues, y muy diplomáticamente, pues se quitó de en medio en la carga que podía suponer el mantenimiento del Ayuntamiento, cosa que el Ayuntamiento no dijo nada porque en definitiva sabrían que no era... No puedo recibir ingresos, pero tampoco voy a ponerlo. Exactamente. Y me quedo ahí en medio. Ese es el resultado final. ¿No? Explicado así coloquialmente, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues así queda la cosa. Y por eso digo que es una cuestión importante. Aquí, como muchas de las cosas que ocurren en Écija, pues son muy lentas, no se llevan a cabo. El tema de hacerse con los terrenos del monasterio de San Jerónimo, que estaban desamortizados, pues fue muy complicado. El tema es que al final, en esa idea de llevarlo a los terrenos de San Agustín, he dicho Santiago de San Agustín, perdón, se olvida. Ya eso queda y se sigue utilizando el cementerio de la Calle Nueva, el primer que había. Claro, siguen produciéndose problemas y además acentuado con una cosa que no lo he dicho hasta ahora, pero tenemos que tener en cuenta que aquí a partir en el siglo XIX queda constancia de gran cantidad de epidemias muy fuertes que provocaron también en ciertos momentos un aumento de mortalidad tremenda, ¿no? Las de, por ejemplo, fiebre amarilla a principios del siglo, 1803, 1804, pero es que después hubo diferentes periodos en los que hubo cólera morbus, esas epidemias de cólera fueron muy terribles. El índice de mortalidad y claro, y entonces el índice de mortalidad creció bastante. Y había momentos en los que no se daba abasto, no había sitio y se seguía. Tanto es así que llega un momento en que hay quejas de ya los vecinos que no estaban tan cerca, pero ya estaban... claro, porque la Écija también fue creciendo. Empiezan a ver y le empiezan a repercutir las circunstancias que tenía ese cementerio. Un cementerio que, por otro lado, no se hizo, como se hizo con dinero municipal, pues no se hizo con un gran presupuesto. Y entonces los materiales que allí se utilizaban no eran de primerísima calidad, muchas de las cosas que se levantaban se deterioraban muy pronto, había que estar echándole mucho dinero, bueno, un desastre. El tema es que llega la queja al tal extremo que hay unos vecinos que se quejan al ayuntamiento, y hay constancia documental de esto, en el que dicen que no es de recibo que
pasando por la calle Nueva se puedan ver los restos humanos agolpados y apilados detrás de las tapias. Qué barbaridad. Es decir, hasta ese extremo se llegaba. O sea que ya. tenemos que imaginarnos, y las tapias eran de 4 metros, Sí, eran sí. casi 4 metros, o sea que tenemos que pensar que aquello tenía que ser un efecto horrible, ¿no? Horrible. Visualmente, tú verás. Horrible. Aquello ya no podía seguir adelante y entonces ya se toman más en serio, vamos a buscar otro sitio, otro terreno donde sí que en este caso podamos nosotros hacer este traslado. Y entonces se piensa en los terrenos de la ermita del Humilladero, de lo que había sido el monasterio de los Jerónimos, que eran unos terrenos que también eran propiedad estatal, después de la desamortización, habían quedado de propiedad del Estado, y se intenta que allí se construya y se ubique el nuevo cementerio. Eso empiezan los trámites, las preguntas, los agentes del ayuntamiento municipales que van a Madrid para intentar hablar con la hacienda pública, a ver de qué manera. El problema era que los terrenos, bueno, vale, se pueden utilizar, pero claro, todo a costa del ayuntamiento. El ayuntamiento, por ejemplo, solicita que les dejen, por ejemplo, vender los restos materiales que habían quedado del desmantelamiento del monasterio, pues para con eso ganar cierto dinero, aprovecharlo para poderlo invertir en el nuevo cementerio. Ahí hay sus más y sus menos, no se ponen de acuerdo. El tema es que lleva unos pocos años. Otros pocos de años, aquello. En la década de 1850, 1860 se va con este problema. Y mientras tanto, cada vez más saturado el cementerio. Bueno, esto llega a un momento en el que afortunadamente a miembros de la corporación municipal, estamos hablando ya en la década de los 60, dicen esto vamos a cerrarlo ya y vamos a solucionarlo porque esto no puede seguir así, y como sigamos los trámites que están prescritos de actuación, siguiendo todos los pasos, aquí no vamos a tener cementerio nunca. Entonces lo que deciden es crear una comisión y darle potestad a 2 miembros del ayuntamiento, importantes, 2 regidores importantes del ayuntamiento, comisionados por el ayuntamiento, tanto por el alcalde como por los capitulares, para que se encarguen de gestionar encontrar un lugar oportuno, amplio, grande, y bueno, el hecho es que... Y de futuro. El hecho es que hacen nuevamente unos importantes estudios para localizar ese lugar, y siguiendo con el lugar en la zona norte, pues ven que un poco más al norte del antiguo monasterio del Valle, donde está la ermita del Humilladero, hay un terreno que es posible y que cumple las mismas condiciones. Esa es una zona que tiene una pendiente, aunque no se note mucho, pero una pendiente de por lo menos 7 metros. Sí, la Tiene tiene. 7 metros, claro, es la zona de la ribera, de la zona del Genil, de lo que es el río Genil, de las terrazas del Genil. Y entonces está claro que tiene un poquito de pendiente, unos 7 metros de pendiente, de forma que también eso ayudaba al drenaje. Bueno, el tema es que ven que hay ahí un terreno que se encuentra entre el camino del valle y ¿cómo se llama ese terreno? Creo que era ese camino. Creo que era el camino de la barranca del Molinero, del Molino, que es el que está detrás del cementerio. Sí. Ese es un camino, ese terreno es lo que se conocía como la Aza del Robledano. Aza del Robledano. Era propiedad de una mujer, que no me acuerdo el nombre, se llamaba María de la Concepción, el apellido ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, era propiedad de esta propietaria, y se le compra la Aza denominada del Robledano a esta mujer. Y entonces pasa a ser ese terreno propiedad del ayuntamiento. Ya tenemos terreno. No se les expropia. No, se le compra. Porque en aquella fecha no había... No, en esa fecha, estamos hablando de la década de los 60, eso ya no había, las desamortizaciones habían pasado, entonces se le compra con dinero municipal. A un precio razonable. A un precio razonable. Bueno, no me voy a poner a hablar de precio y de cosas porque tendría que hablar en pesetas, la equivalencia es muy diferente. Es muy diferente a la Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el terreno era bastante grande, era un terreno que que tenía más de 4 hectáreas,
era un terreno grande, más de 40.000 metros cuadrados, y que, claro, era era un terreno ideal a la hora de cubrir las necesidades de la población. De forma que, una vez que se tiene el terreno, se inicia todo lo que son los estudios de financiación, de cómo ir haciendo ese edificio. Se le encarga el proyecto del cementerio al arquitecto provincial de Sevilla, Balbino Marrón Ranero, que fue el mismo arquitecto que hace el edificio del ayuntamiento. Sí. Balbino Marrón Ranero, en el año 66, hace el proyecto. Que quisieron darle importancia. Mucha importancia, mucha importancia. Me estás diciendo tú, nombrar un arquitecto de esa talla. Sí. Y de esa altura, para que haga el cementerio. Que realiza el proyecto, Balbino Marrón, y lo termina. El proyecto lo termina y además lo presenta. El caso es que ese proyecto yo no lo he encontrado en el archivo municipal, no sé si estará, creo que no está, no sé dónde se encontrará ese proyecto de Balbino Marrón. Hay aquí un hecho que está relacionado con el propio arquitecto, que es que tiene el arquitecto va a tener mala suerte por lo que voy a contar, pero la mala suerte también la va a tener el ayuntamiento. Es que él está trabajando y hace un viaje, Balbino Marrón se desplaza a Bilbao, y esto estaba justo, pues bueno, casi al terminar el proyecto de este cementerio, y en ese viaje en Bilbao muere Balbino Marrón. Y entonces ya Balbino Marrón, pues claro, el proyecto afortunadamente está hecho, pero Balbino Marrón, pues ya... ¿Y se realiza de acuerdo a su proyecto? No. Esta es la mala suerte. La mala suerte es que, estando realizado el proyecto de Balbino Marrón, ¿qué va a ocurrir? Estamos en el año 67. ¿Qué va a pasar prácticamente un año después? Es una época muy convulsa en la historia de España. Estamos hablando de la Revolución de 1868, la finalización del reinado de la reina Isabel, de la regencia. Lo que va a ocurrir es que hay un cambio político muy brusco en toda España. Es la época en la que van a empezar a gobernar las ciudades las juntas revolucionarias. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de objetivo, hay una situación en la que muchos de estos temas, entre ellos el cementerio, quedan al margen y se preocupan por otras cuestiones. La sociedad hace convulsiones y se revoluciona. Claro, y sobre todo los que tienen el poder de decisión de hacer las cosas, pues van a estar preocupados en otros menesteres. Y bueno, ¿qué ocurre? Que como era un proyecto que tenía unos costes materiales muy altos, en ese ya empiezan a pensar en otras necesidades, en la época en la que se empiezan a derribar murallas, en la época en la que por ejemplo, se tira el triunfo de San Cristóbal, es época en la que se empiezan a derribar los arcos interiores. Son cosas que por un lado parecen negativas, intentan hacer positivas, pero cuestan menos dinero, dan trabajo también a un galopante paro que había y necesidad de trabajo en ese momento, y se olvida y se deja ahí aparcado el tema del cementerio. La gente, los difuntos, seguían enterrándose en el cementerio de la calle Nueva. No daba más de sí, aquello estaba ya a punto de reventar. 30 años. A punto de reventar, pero continúa. Tuvimos la suerte aquí en Écija que, bueno, en el año 70, en el año 69, 70, 71, hay capitulares que hacen ver la necesidad de prestarle atención al hecho de la construcción del nuevo cementerio, pero no se les atiende. El hecho es que aquí, y por eso digo que tuvimos la suerte, hasta que en el año 1877 el gobernador de la provincia viene a la ciudad, y yo no sé si pasa o es que lo llevan a visitarlo. A lo mejor lo llevarían. Lo llevarían, me imagino, a visitar el cementerio y vio cómo estaba aquello. Entonces fue cuando dio la orden que aquello había que acabar ya y aquello había que emprender la solución rápida y además teniendo en cuenta que ya se tenía el terreno. Ya. Y ahí es ya cuando a partir de 1877 es cuando se comienza a plantear de una manera seria la creación del nuevo cementerio. El año de 1878
es un año también que es muy importante para la creación del cementerio, y además, fíjate Rafael, que se le presta mucha importancia porque este mismo año de 1878 es cuando se inicia la idea de la apertura de la calle Miguel de Cervantes. Ahí es cuando sale. Es cuando sale. Sí. Es cuando se inicia la idea de la apertura de la calle Miguel de Cervantes, es cuando se va a iniciar los primeros años de trabajo del maestro mayor de obras del municipio, lo que sería el maestro municipal, Francisco Torres Ruiz, que es el que empieza a trabajar en la idea del proyecto de la calle Miguel de Cervantes, y también es el que va a empezar a trabajar en el proyecto del cementerio. Entonces otro se perdió. Porque el cementerio proyectado por Balbino Marrón pasa al olvido. Y pasa al olvido, y yo tengo esta hipótesis, y creo que es la que puede ser cierta, que pasa al olvido porque el proyecto no está aquí en Écija. Las autoridades municipales no tienen el proyecto, no disponen de un referente. No lo tienen, o bien se olvidan de ello. Hay ahí muchos cambios de ayuntamiento. No se sabe cómo esa época de 1867 a 1880, ahí hay montones de alcaldes, cambian, muchas veces duran meses nada más. Y entonces, en esa vorágine política, pues probablemente ese proyecto se olvidó. Con la acentuado con la muerte del propio arquitecto, porque quizás si el arquitecto hubiera estado vivo, Balbino Marrón hubiera dicho: este proyecto está aquí. No, este proyecto está aquí. Yo, como arquitecto provincial, es el proyecto que el gobierno provincial, el gobierno de la provincia, es el que mantiene y el que tiene. Y claro, al no existir documentación, perdona, no hay esbozo de cómo podía haber sido. No se sabe cómo podía ser el de Balbino Marrón. Te puede imaginar por la forma de construir que él tuviera en todos los edificios. Pero se puede, no podemos ni siquiera hacer una... porque no hay plano, entonces no sabemos. No sabemos. La cuestión es que es Francisco Torres Ruiz, que ya trabaja como maestro municipal de obra, pues el que se va a hacer cargo de la cuestión, ¿no? Y decía que es tan importante que lo de la calle Miguel de Cervantes, la calle nueva Miguel de Cervantes, queda al margen. Es decir, primero priorizan la construcción del cementerio, dejando un poco al margen, no olvidando, pero dejando al margen la idea. O sea, la realización de las obras para la creación de la calle Miguel de Cervantes. Primero, el cementerio. Entonces, bueno, se crea una comisión en la que participan la comisión de cementerio municipal, la comisión de sanidad, la comisión de obras, bueno, las comisiones que se generan con la participación de Francisco Torres Ruiz. Y es cuando se empieza a trabajar, de nuevo a elaborar, lo primero, un presupuesto así aproximado para poderlo hacer, y ver de qué manera el ayuntamiento podía financiar esa obra. El presupuesto, aquello para la época, eran palabras mayores. Eran muy grandes. Eran palabras mayores porque después de los primeros cálculos de ese anteproyecto que hace el maestro Torres Ruiz, pues se estima que aquello va a costar unas 611.000 pesetas del momento, que aquello era una barbaridad, es una cantidad tremenda. Tan tremenda que... Traducida en euros es imposible. Ahora mismo tendríamos que hacer unas cuentas tremendas. Pero es una cantidad enorme. Bueno, eso podemos ponerlo en relación con el presupuesto del que podía disponer el ayuntamiento en esos momentos para el cementerio, que haciendo uso de sus propios recursos, que podían destinar en torno a unas 20.000 pesetas al año para hacer el cementerio, pidiendo, porque lo pidieron a la Hacienda Pública, el que le permitieran dedicar parte de los recursos propios que recibían, es decir, lo que eran los recursos propios de los bienes enajenados que todavía quedaban, lo que pidieron es que parte del beneficio que eso generaba, que lo dedicasen también al ayuntamiento. En definitiva, ellos podían contar con unas 80.000 pesetas para poder hacer el cementerio. 600 y pico mil, bueno, pero no cejaron en la idea, no cejaron en la idea. Aquello continuó, estamos hablando del año 78.
Francisco Torres Ruiz presenta el proyecto y se termina el proyecto en el año 1882. Es decir, en el 82, 1882. O sea, poco después. 4 años. Pero 4 años que, ahorrando 80.000 pesetas al año, pues ya se disponía de un remanente importante a la hora de... Y él se termina tal como lo vemos hoy. Ahora lo voy a explicar. Vale, ahora lo voy a explicar. perdón. Ahora lo voy a explicar eso. El tema es que presenta, como digo, el proyecto en 1882. Voy a explicar un poco la cuestión de cómo se llega y después hablo de lo que sería la imagen, lo que es la arquitectura en sí, el estilo arquitectónico y todas las dependencias. Vale. La cuestión es que la solución para hacer la obra, teniendo en cuenta las dificultades de financiación y que para el erario municipal no fuese tan costoso, pues lo que se decide de una manera inteligente es hacer la obra por fases. Por fases. Entonces se establecen 3 fases a la hora de la construcción del cementerio. Sobre todo para que ya con la primera fase pudiesen enterrarse ya los primeros difuntos. Bien pensado. Claro. Entonces se dice, tenemos que es también una idea muy moderna, ¿no? Tenemos el proyecto global, pero a la hora de su ejecución vamos a hacerlo por fase, pero que ya se pueda utilizar. Para enterramiento. Para enterramiento. Correcto. Las personas siguen enterrándose en el viejo, ¿eh? Todavía. Es cierto, porque todavía no se han empezado. Todavía. De hecho, las personas siguieron, las familias siguieron llevando a sus difuntos para enterrarlo en el cementerio de la Calle Nueva hasta 1892. Fue el último. El último, en 1892. Pero cuando ya se inicia la primera fase y se termina, en torno a los años 84, 85 por ahí, ya se comienzan a enterrar también en el nuevo cementerio. Y a llevarse, ¿no? Y en el nuevo cementerio. Cuando en el 1892 ya se decide y se dicta el cierre definitivo del cementerio primero, el de la calle Nueva, el primer cementerio, es cuando se va a iniciar el traslado de panteones, del nicho, pero vamos a ver, en los años 70 se hizo una estimación y teniendo en cuenta que más o menos la mortalidad, como te he dicho, eran de unos 800 fallecimientos al año, se hizo una estimación que en el cementerio de la Calle Nueva, en la década de los 70, había cerca de 50.000 cuerpos allí metidos, 50.000 personas enterradas en ese lugar. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando se produce el traslado, se trasladarían algunas de los panteones que allí había, algunos nichos, pero lo que es evidente que los 50.000 fallecidos allí no se pudieron trasladar todo, o si se trasladaron, muchos restos quedarían en el lugar, aquello se taparía y allí quedó aquello, bueno, pues para los restos. Igual que lo que ha pasado aquí con la Plaza España. Igual que lo que ha pasado aquí con la Plaza España. Dentro de unos siglos se escarba allí y aparece... Pues probablemente. No lo sé, digo por lo que sí, muy probablemente, pero vamos, si allí, por ejemplo, dentro de, vamos a suponer que aquello ya no es del ejército y se decide hacer construcciones, evidentemente cuando allí se realicen las obras para la cimentación, aparecerán restos humanos seguros, pero nadie tiene que asustarse porque si se sabe ya que allí estaba el cementerio, pues es normal, no es de ningún hecho luctuoso ni ninguna cosa rara, ¿no? Bueno, la cuestión es que se realiza el proyecto y fíjense si es importante para la población en la redacción de ese proyecto, que en uno de los periódicos locales que tenía gran importancia en el momento, que se llamaba El Cronista Ecijano, que se puede ver, están los números, todavía se conservan afortunadamente en la hemeroteca municipal, el proyecto se publicaba en los periódicos por fascículos. De manera que, y además no, se publicaba por fascículos, pero no de la forma para que uno leyese como de una noticia, no, sino que inserto en una de las páginas se dejaba
más o menos un tercio de la página inferior con sus puntitos para que se pudiese cortar y después se pudiese encuadernar. Es decir, que el proyecto del cementerio fue un acontecimiento de un gran interés y esto lo demuestra, porque si no, no te hubiera tenido sentido que se publicase todo ese proyecto. Eso fue una de los el descubrir, hombre, el proyecto está en el documento en el ayuntamiento, en la documentación municipal, en el archivo, pero yo al descubrirlo me di cuenta cuando estaba repasando estos periódicos que al estar ahí, digo, esto es un... Es que para la ciudad tuvo que ser una cosa, yo me imagino, por todo lo que estás explicando, tan bien como siempre, lo que supondría para la ciudad de Écija esa creación de ese cementerio. O sea que yo entiendo que los responsables dirán, no, vamos a paralizar en cierta forma o a relajar la calle Miguel Cervantes porque está claro que la preocupación de la ciudad era la que era. Pues nada, se construye afortunadamente el cementerio por fase, está todo perfectamente y el cementerio que proyecta Torres Ruiz era un gran cementerio. Y digo era porque tiene relativamente poco que ver con lo que hay hoy. Ya. Hoy lo que se conserva del cementerio, la forma sí. Mirad, mire, la superficie del cementerio y la forma que tenía es muy curioso, ¿no? En el proyecto que hace Torres Ruiz no lo hace solamente de su propia cosecha, es decir, no lo hace él pensando todo desde el principio y que todas las ideas salgan de su interno. Él toma como referente unos proyectos, sobre todo el que ganó el concurso para realizar el cementerio del Este de Madrid. Torres Ruiz iría a Madrid seguramente, o a través de los representantes del Ayuntamiento en Madrid, consiguió ese proyecto del Cementerio Este de Madrid, que fue obra del arquitecto Fernando Arbós y José Urioste. Son dos grandes arquitectos del siglo XIX madrileño, muy importantes, sobre todo Fernando Arbós, que plantearon en ese proyecto para el Cementerio de Madrid un proyecto de tipo de carácter ecléctico, de estilo ecléctico, con mezclas de estilo, pero con una gran simetría, con una perfecta disposición geométrica de la distribución del espacio para calles y lugares de enterramiento, y también con una cuestión curiosa que es el que la planta de ese cementerio fuese o tuviese como modelo pues algún símbolo religioso, y eso era habitual en esta época. De hecho, la planta del cementerio del Este de Madrid, que Torres Ruiz es la que ve y le sirve de modelo, es como un manual que él va a tener, tenía una forma interior ¿cómo os diría?, de custodia, una custodia prácticamente. ¿Qué va a hacer Torres Ruiz? Bueno, Torres Ruiz acomoda la superficie que tiene, que era una superficie trapezoidal, rectangular trapezoidal, y hace una forma hexagonal, más ancha que alta, es un hexágono, es un gran rectángulo que en sus extremos se convierten en triángulos, por eso lo del hexágono. Esa es la forma que va a optar y se ve como más racional para el cementerio. Pero lo que es la distribución interna del espacio, muy simétrica, lo que va a adoptar es poner justo en el centro una planta que sea una planta como si fuese una cruz de altar, una gran cruz de altar, de manera que la entrada principal tenía tres vanos semicirculares, con dos pabellones laterales, con ventanas, que eso sí se conserva, que eran las zonas del capellán, la zona de almacén, de lo que era el conserje del ayuntamiento, un pórtico de entrada, un patio interior, pero con unas calles en forma de cruz, Y a partir de esas calles en forma de cruz, la disposición de los correspondientes espacios, que iban de la siguiente manera. Eran 5 calles que irían de norte a sur, y otras 5 calles que partían, que se quedaban como una intersección con las calles norte-sur de este a oeste. Es decir, que quedaba como un planteamiento ortogonal, hipodámico, ¿no? de calles que se cortan, esto es lo más habitual. Pero en el centro, ocupando, como digo, la cruz, una cruz de altar muy interesante.
Todo perfectamente distribuido, zonas de panteones, zonas de fosas de nichos, para las fosas en tierra. Eso es el proyecto. Ese es el proyecto, ese es el proyecto. Un proyecto muy interesante también porque es un proyecto en el que se ve perfectamente cómo Torres Ruiz desde muy pronto, desde su inicio, es un maestro de obra, que no es arquitecto, es un maestro de obra, pero muy interesado y con una gran capacidad de asimilación de los estilos vigentes. Pero vamos a recordar lo que ya hablábamos el otro día cuando el casino, que muchas veces los maestros de obra tenían más conocimiento por la experiencia que los arquitectos. Sobre todo por los arquitectos emergentes, lógicamente. Claro. No, sobre todo de la cuestión práctica, ¿no? Que en eso Torres Ruiz era un gran maestro, es decir, en la planificación de cómo había que hacer las cosas. Desde el punto de vista artístico, estilístico, Torres Ruiz lo que adopta es un lenguaje ecléctico en el que utiliza, y lo dice así, ¿no? Porque además así está en el cementerio de Madrid, se usa el orden jónico. El orden jónico porque se piensa que es el orden más elegante, que mejor viene para este tipo de obra. Y para el interior se opta por los órdenes corintios y compuestos. Queda explicitado así, ¿no? Porque se cree que son los más adecuados a la hora de la ornamentación interna de las diferentes dependencias. Tanto de lo que son los enterramientos como lo que es la capilla, que era una capilla que podríamos llamar de iglesia, tenía capacidad para unas 60 personas, iba a ser una iglesia bastante grande para lo que era el cementerio, un cementerio que también era muy grande. 40.000 metros. Claro. Entonces, bueno, pues se proyecta también. Y el lenguaje, como digo, es ecléctico, uso de frontones, de una decoración en la que se mezclan, como digo, los diferentes órdenes arquitectónicos y que bueno, que va en consonancia a la moda del momento y también sobre todo a la mentalidad y al saber hacer de Torres Ruiz, teniendo en cuenta que tiene como modelo, como hemos dicho, el cementerio del este de Madrid, de Arbós y Urioste, ¿no? Que es el que le sirvió de fundamento a la hora de hacer el suyo. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ocurre aquí en Écija históricamente, por lo menos yo lo he podido constatar tantas veces desde el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, es que son proyectos muy buenos, muy interesantes, de gran calado, pero que se van desinflando como un soufflé. Que poco a poco, por problemas económicos, por no sé cuánto, porque van interesando otras cuestiones, aquello va yendo a menos, de manera que lo que primeramente se proyecta, cuando se termina, pues queda solamente una parte. ¿Qué queda del proyecto de Torres Ruiz? Porque Torres Ruiz seguía trabajando, lo que queda es las dimensiones del cementerio, queda la planta del cementerio, la planta hexagonal del cementerio, por ejemplo, la capilla interior se reduce muchísimo en espacio, queda muy reducida, Todo lo que es la decoración exterior de esa gran portada de 3 arcos no existe, no se hace. Un frontón curvo, con líneas muy curvas, que remataban con una cruz, con elementos metálicos, y además con un elemento que introduce Torres Ruiz muy ecijano, muy barroco, ¿no? Como es propio del eclecticismo, mezclar estilos, lo neoclásico con lo barroco, que es la utilización de esas acróteras en los laterales, que son acróteras cóncavas, son unos elementos triangulares cóncavos, como si fuesen orejas de cerdo, que se llaman en el lenguaje coloquial, que el modelo lo tenemos aquí en el edificio que hoy día es la biblioteca municipal. En este palacio vemos que en la portada hay como unos elementos triangulares que son como una especie de uñas, ¿no? En los laterales. Pues ese mismo elemento es el que toma como modelo Torres Ruiz para el proyecto de su cementerio. Pero bueno, eso tampoco está, eso no se hizo y no se siguió. Entonces se opta por ir ocupando la superficie del cementerio para colocar ahí los nuevos enterramientos, todos los panteones, todos los nichos. Que queda del primero nada, porque no se llega a hacer, y del segundo, un 10%. Queda, desde lo que es el punto de vista arquitectónico del levantamiento de la edificación, queda bien poco. Lo que sí queda es cerrado los 40.000 metros. Queda algunos, si todavía se observa en la fachada, algunos elementos como las pilastrillas adosadas, quedan las 2 puertas laterales que hay, quedan lo que es la distribución de esas ventanas para las estancias
que hay de forma simétrica en la fachada. Es decir, quedan algunas cosas, pero no queda pues prácticamente, no es que no quede, es que no se hizo. Es que no se hizo. Es que no se hizo. Eso es lo Si correcto. es que la, es que no se la hizo, cuestión no es que no quede, es que no se llegó a que hacer. se haya reformado, sino que no se hizo. No se llegó a hacer. Y bueno, el cementerio... ¿En qué año se acaba, perdón? ¿En qué año se acaba? el cementerio no... Vamos, yo sé que está constantemente Eso, es que el cementerio no pero, tiene... digamos, cuando... Hombre, el cementerio cuando queda... Cuando ya tener cierta forma, Sí, ¿no? el cementerio cuando ya queda, bueno, pues del propio principio que se delimita el terreno, lo único que pasa que se va a ir ocupando paulatinamente el espacio interior, con la creación de las diferentes cosas, pero el cementerio terminado totalmente como lo conocemos, yo no sé exactamente la fecha, porque es que no hay una fecha de terminación. Se fueron haciendo las cosas poco a poco. Sé que se sigue construyendo en 1892, en el 95, en 1900, es decir, se siguen haciendo obras, pero al ser obras menores, no se puede decir que son las obras de finalización definitiva. Lo principal es el cerramiento. Una vez que termina el cerramiento, que está hecha la capilla, las dependencias de almacenes, de dependencias para el capellán, para el conserje del municipal. Y después va a ir haciéndose panteones y nichos como hasta el día de hoy. Eso se ha ido haciendo y se ha ido adaptando el terreno en función de las necesidades. Y ese es el cementerio que tenemos hoy día. Pues, señores, yo me he quedado alucinado. Sí, me quedé alucinado con la herencia contemporánea, como lo he dicho antes, que fueron 2 videomensajes. Y después con el casino de artesanos y exijanos, perdón. Hoy con los cementerios, ¿ustedes qué dicen? Yo, mira las palmas, mira las palmas. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Que nos lo soltemos, ¿no? A ver, levanten ustedes las manos. Tienes que seguir. Sí, sí. Tienes que seguir. No, yo tengo que seguir, pero esto es lo último que voy a decir para terminar ya. Para el año. No, pero es con respecto a esto. Y es simplemente que, aunque aquí hayamos hecho ese relato breve y rápido de la evolución del cementerio, la idea que tenemos nosotros que tener, por lo menos desde la perspectiva de la que estoy comentando, es de que consideremos y que todos tengamos en cuenta el valor patrimonial que tienen los cementerios en las ciudades. En el caso de Écija, más todavía. Es decir, el cementerio es un lugar que tenemos que seguir usando, pero es un elemento patrimonial también. No solamente porque sea del patrimonio municipal económico, sino que también forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Un edificio civil, religioso. Es un edificio que tiene atesora un patrimonio cultural, que no solamente es lo que yo he comentado, porque aquí no tenemos tiempo, pero es muy interesante y, de hecho, muchos de los panteones, desde el punto de vista arquitectónico y escultórico, que hay en el cementerio, y que, bueno, algunos ya yo por lo menos los he estudiado también, y son muy interesantes, Y simplemente decir, ya esto lleva muchos años, pero que es que hoy día en ciudades, por ejemplo, como Sevilla, Córdoba, Madrid, Barcelona, hay rutas turísticas donde se realizan paseos a los turistas y a las personas interesadas para conocer su cementerio, para explicarles esto que yo le estoy comentando. Eso no lo veo, yo he escuchado. Para lo que yo le estoy comentando, para explicarle, por ejemplo, desde otras perspectivas, las personas que hay allí enterradas, sobre todo personas que tengan que hayan tenido una posición significativa en cuanto a la historia de la ciudad. Por ejemplo, en Sevilla, a lo mejor que están enterrados cantantes, toreros, ¿no? Por ejemplo, o en Madrid, ¿no? Evidente en la propia Sevilla, teatro, por ejemplo, y aparte de ese valor, pues también el valor artístico y patrimonial, como digo, que tiene. De manera que no es bueno que tengamos la mentalidad que tenemos respecto a nuestros cementerios, que los tenemos como apartados. En este caso, la mentalidad anglosajona es mucho mejor, porque los cementerios los tienen integrados en las propias ciudades. Es verdad, ¿no? Los cementerios anglosajones son los jardines, muchos jardines de ciudades. Sí, llevas razón. Y claro, no hay tanto reparo pues a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero vamos, de hecho digo que es importante que tengamos esta cuestión como valor patrimonial de la ciudad también el cementerio, y de sacarle el rendimiento necesario y oportuno, ¿no? ¿Por qué nosotros hacemos rutas para ver nuestras iglesias? ¿Por qué no hacemos también una visita de vez en cuando con otra visión, no solamente para visitar a nuestros familiares, que lo hacemos al menos una vez al año, sino para ver también y por lo menos conocer otra realidad de la ciudad? Bueno,
Pues dicho queda. Dicho queda. Dicho queda. Pues, amigo, Muy bien. 1.000.000 de gracias una Nada, vez más. a ti, Rafael. En nombre de todas las personas que te ven, no que nos ven, que te ven, pues también el agradecimiento más profundo y sincero, porque me lo manifiestan, ya lo he dicho al principio, y que Dios te siga concediendo mucha salud a ti y a tu familia y muchas bendiciones, y que ya sepas que nos perdone, pero que vamos a seguir insistiendo. Bueno. Y vamos a seguir disfrutándote, no padeciéndote, disfrutándote. Por lo menos de 2 o de 3 meses. ¿eh? Sí, trimestralmente. No nos hagamos ya el muy próximo pesados. lo hacemos para marzo, por ejemplo. El próximo de aquí a marzo que te dé tiempo, porque yo en Navidades lo tengo que decir también. Yo voy como el periodo, yo descansé julio y agosto, no iba a empezar esta segunda temporada, pero al final las personas, Rafael, bueno, venga, pues ya estamos, que esta tarde tengo otro vídeo mensaje. El jueves tengo otros 2 y el domingo tengo otros y la semana que viene tengo 4 más, o sea... Está hecho un profesional de esto. No, yo que va, pero siempre lo he dicho, que mientras yo esté disfrutando, como disfruto, escuchándote a ti como es el caso de hoy y anteriormente a otras personas nos acompañan, y aprendiendo lo que estoy aprendiendo, voy a seguir. Ahora, el día que esto se convierta en un trabajo lo dejo radicalmente, pero radicalmente, sí, porque ya he estado 48 años trabajando. Ya está bien. Hombre, ya está bien. Ahora estoy disfrutando, y muchísimo. Bueno. Así que muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad, la fidelidad que tienen ustedes en seguir estos vídeos, y también, por supuesto, Dios me los bendiga a todos y hasta el próximo vídeo mensaje o vídeo conversación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.